Buenas tardes, profesora Marianela Walsh, compañeros que están visualizando este video, al igual que el público. Mi nombre es José Díaz y soy en la Facultad de Economía, en licenciatura de Banca y Finanzas, y hoy tengo el gusto de compartir una exposición sobre los tratados que se hicieron en la República de Panamá, al igual que el expansionismo de Estados Unidos en épocas anteriores, y también la soberanía y jurisdicción de nuestra República de Panamá. ¿Cuál es la importancia de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos? Los lazos culturales entre estos dos países son muy fuertes y muchos panameños van a los Estados Unidos para una educación superior y entretenimiento avanzado. En 2007, los Estados Unidos y Panamá se asociaron para lanzar un centro regional de capacitación de trabajadores de la salud. Si vemos este tema más a fondo, el principal centro sería el Canal de Panamá, ya que nos da una conexión o una relación con el país de los Estados Unidos, no solamente con ellos, sino con muchos países europeos, asiáticos o africanos, primermundistas que necesitan un menor recorrido para llegar a sus lugares destinados en embarcaciones. Y no vemos el papel importante que juega Panamá con nuestro canal de Panamá y como diría el dichoso lema, somos el centro del mundo y corazón del universo. Y es verdad, porque hacemos una conexión con muchos países extranjeros y debemos ver nuestro papel fundamental que juega en todo el mundo nuestra república. El Tratado de París se firmó el 3 de septiembre de 1783 entre el Reino Unido de Gran Bretaña y los Estados Unidos de América y puso fin a la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Se reconocía de la independencia de las 13 colonias como los Estados Unidos de América, artículo 1, y otorgó la nueva nación sobre el territorio al norte de Florida, al sur del Canadá y al este del río Mississippi. El Tratado Mayarino-Biklac fue un tratado firmado el 12 de diciembre de 1846 entre la República de Nueva Granada y los Estados Unidos. Frente a estas necesidades, el gobierno granadino firmó en 1843 el Tratado Mayarino-Biklac con los Estados Unidos. En Colombia obtenía la seguridad de neutralidad y el reconocimiento de la soberanía sobre Panamá. En fin, este pacto, este tratado, daba neutralidad a la República de Panamá, de los Estados Unidos y de Colombia. El Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, oficialmente llamado el Tratado de la Paz, la Amistad, los Límites y el Arreglo Definitivo entre los Estados Unidos de México y los Estados Unidos de América. En, en propósito, por así decirlo, es que México pierde ante los Estados Unidos los territorios de Texas, Nuevo México y la Alta California, definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América. El Tratado de Thomson-Urrutia fue firmado en Bogotá entre los Estados Unidos y Colombia el 6 de abril de 1914 por el embajador norteamericano Thaddeus Thompson y por Francisco José Urrutia.
de parte de Colombia. Su objetivo era solucionar el conflicto entre los estadounidenses y los colombianos para provocar el apoyo que brindó Estados Unidos a la separación de Panamá de Colombia en 1903. En fin, este tratado fue ratificado por el gobierno de los Estados Unidos. El Tratado Hay-Pauncefote fue un acuerdo firmado entre Gran Bretaña y los Estados Unidos el 18 de noviembre de 1901, con el objetivo de decidir la construcción y la regulación de un canal en el Istmo de Panamá. El Tratado Hay-Muno-Varilla, firmado el 18 de noviembre de 1903. El objetivo es que fue el acuerdo internacional celebrado entre los gobiernos de Panamá y los Estados Unidos para la construcción del Canal de Panamá. El Tratado Gerrán-Hay, firmado el 27 de enero de 1903. En este tratado se expresó la intención de emprender la construcción del Canal de Panamá en un futuro y su navegación, con los derechos de vía igual entre los ciudadanos granadinos y los estadounidenses, así como se garantizó que la Nueva Granada sería soberana por su territorio o sobre su territorio. El Tratado Arfalo-Kellogg, firmado el 28 de julio de 1926, en este tratado regulaba el procedimiento para la embargación de las tierras para el funcionamiento del canal, el establecimiento de las empresas y el otorgamiento de las factibilidades de la aduana para Panamá, el uso de las monedas, entre otros. Finalmente, este pacto fue rechazado por la Asamblea Nacional de Panamá. El Tratado Arias-Rubel, creado el 2 de marzo de 1936, que fue ratificado el 24 de diciembre del mismo año, este se llamaba el Tratado de la Amistad y Cooperación, que el principal objetivo era o pretendía eliminar las causas de conflicto entre Panamá y los Estados Unidos. El Tratado Fábregas-Wilson, el 18 de mayo de 1942, convirtió a Panamá en una base militar norteamericana y hubo una violación a nuestra soberanía para contribuir con un tercio del costo total anual en la reparación de los caminos usados por las fuerzas militares estadounidenses, en que casualmente este tema me pareció muy interesante. El convenio de Philos-Hines, cuyo nombre real era el Convenio de Bases, se firmó el día 10 de diciembre del año 1947. Este permitía las instalaciones de las bases militares durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Estas bases tuvieron que ser desmanteladas un año después finalizada la guerra. Este tratado me tocó en mi exposición y fue un tema muy interesante, ya que este era el acuerdo. Este va mucho enlazado con el convenio de Fábregas, que era, por decirlo así, el tratado, pero este fue la afirmación o el día que pusieron la firma. El tratado de Remont-Eisenhower, firmado el 25 de enero de 1955, se estableció en los comisarios ya que no abastecerían a las naves en tránsito, en que solo los norteamericanos residentes en la zona del Canal de Panamá podrían comprar dichos establecimientos comerciales. La Declaración Conjunta de Moreno Bunker y Johnson, creada el 3 de abril de 1964, fue el paso diplomático inicial que tras años de negociaciones concluiría en la entrega del Canal de Panamá y su zona alienada a Panamá y el retiro militar de los Estados Unidos. No hay mucho que comentar aquí, pero en sí fue, aparte de declaración, fue como un rumor que corrió sobre el retiro de las autoridades de los Estados Unidos y la entrega del Canal de Panamá. El Tratado de Robles-Johnson, el 24 de septiembre de 1965, su objetivo principal era proporcionar una interrogación política, económica y social adecuada del área utilizada para la operación del canal con el resto de la República de Panamá. En sí, este es el tratado de las declaraciones de Moreno Bunker y Johnson.
El acuerdo TAC-Kissinger, el 7 de febrero de 1974, el propósito era fijar el marco de las negociaciones de los tratados de Torrijos-Cartel en 1977, dando como resultado la revisión del Canal de Panamá junto con el en territorio de la antigua zona del canal a la jurisdicción panameña, en que fue el 23 de julio de 1999. El Tratado de Omar Torrijos, creado el 7 de septiembre de 1977 por Omar Torrijos, jefe del gobierno de Panamá, y Jimmy Carter, entonces el presidente de los Estados Unidos, en su propósito, buscó poner fin a la presidencia colonial de los estadounidenses en el Canal de Panamá. Esto va relacionado con el tratado o el acuerdo de Kissinger. Bueno, el video de la historia del Canal de Panamá fue muy impactante para mí, ya que desde el minuto 4 me sorprendió mucho de cómo le tuvieron que amputar el pie a un explorador que iba con su grupo de manera garrafal. Entonces, esta historia me dejó muy marcada y muchos panameños deberían saber de todo el proceso que tuvimos que pasar para que hoy en día tuviéramos o tenemos este canal de Panamá en la que salimos beneficiados. En esta historia tengo que resaltar a Fernández de Lesseps por su constancia, aunque no logró su propósito. También a Jaibuno Varilla, que lo estaba haciendo por su beneficio, pero al final se logró el objetivo que era de construir un canal en, en Panamá. Todas las muertes que hubieron sobre los empleados, sobre la fiebre amarilla, en la transmisión de malaria, fueron muchas muertes en esa época, entonces deberíamos estar agradecidos los panameños, que a pesar personas o personajes que no eran de nuestro país, pero hicieron para que hoy en día tuviéramos este canal, que lo hacían por sus méritos o para su beneficio, pero al final Dios tiene la decisión de todo y al final estamos con nuestro canal de Panamá, que de igual manera los Estados Unidos en una forma se benefician mucho de esto, pero debemos dar gracias que hoy en día tenemos esa estructura que para mí es una de las maravillas del mundo. Estaremos contando algunas anécdotas. En la compra de Luisiana, Napoleón Bonaparte obligó a España a ceder a Francia el territorio de Luisiana. También el emprendedor francés buscaba crear un imperio americano usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue en Haití. En la expansión extracontinental, a lo largo del siglo XIX, los norteamericanos se expandieron ocupando territorios antiguos como Luisiana, Texas y California. La adquisición de Puerto Rico, Filipinas y Guam y Hawái dotó a los Estados Unidos de un imperio insular. En la doctrina Monroe, las palabras de Monroe constituyeron una declaración formal de que los Estados Unidos pretendía convertirse en poder dominante en el hemisferio occidental. Y también es necesario aclarar que la doctrina Monroe fue mal hablada en el año 1823 porque los Estados Unidos no tenían el poder para hacerlo cumplir. La anexión de Oregón. En 1819 los Estados Unidos y Gran Bretaña acordaron ocupar de forma conjunta el territorio de Oregón. En 1846 el presidente Polk solicitó la retirada británica del territorio de Oregón en la compra de Alaska. Para la compra de Alaska era necesaria para garantizar la seguridad del noroeste y los norteamericanos y expandir el comercio con Asia. En marzo de 1867 llegó a un acuerdo la compra-venta de 7.2 millones. En el destino del manifiesto. En 1839 el periodista norteamericano John escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. La idea del destino del manifiesto estaba envanizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional, destinada a civilizar a los pueblos atrasados y expandir la libertad del mundo.
Texas, en 1821, un ciudadano norteamericano llamado Moses Austin fue autorizado por el gobierno mexicano a establecer 300 familias estadounidenses en Texas. Tras una derrota inicial en la batalla de Alamo, los texanos derrotaron a los mexicanos en la batalla a San Jacinto y con ello lograron su independencia. La guerra con México. Como habían planeado, los opositores a la concesión de la estabilidad a Texas-México no aceptó la anexión de Texas y rompió sus relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. En el expansionismo y esclavitud. Los sureños se opusieron a la posible anexión de México por razones raciales, pues consideraban que los mexicanos racialmente incapaces de incorporarse a los Estados Unidos. Hawái. Para comienzos de la década de 1840, Hawái se había convertido en una de las paradas más importantes para los barcos norteamericanos en la ruta de China. Blount viajó a las islas y redactó un informe muy crítico de las acciones de los norteamericanos en Hawái, concluyendo que la mayoría de los hawaianos favorecían a la monarquía. La era de los buenos sentimientos. El fin de la llamada Guerra de 1812 trajo consigo un periodo de estabilidad y consenso nacional conocido como la Era de los Buenos Sentimientos. Mejorar las relaciones con Gran Bretaña tras dos guerras resultó ser una tarea delicada que fue facilitada para las realidades económicas. Gran Bretaña era el principal mercado de los Estados Unidos. La guerra hispano-cubano-norteamericana. La principal causa de la llamada guerra hispanoamericana, mejor dicho, fue de la isla de Cuba. La guerra fue conflicto corto con los Estados Unidos. Ganaron con mucha facilidad gracias a su enorme superior militar y la economía. Estaremos contando algunas anécdotas. Coronel William Duande de Filadelfia en 1822 y 23. Era un canal de Panamá o ferrocarril transísmico. Intentan construir una vía interoceánica por el istmo, calculándose la misma en $10.000. En 1834, Colombia, con el apoyo de Europa y Estados Unidos. Era un acuerdo con individuos y compañías privadas. La Nueva Granada intenta obtener el apoyo financiero de Europa y Estados Unidos para construir una vía transísmica. En 1835, Charles Blythe investiga los proyectos. El Senado asume resolución para la apertura de negociaciones canaleras por las mismas áreas. Obtuvo una concesión de 45 años. Extremo En 1838, Agustín Salomón Company se otorga para construir exclusivamente una carretera, un ferrocarril o un canal por el Istmo de Panamá. Rescindía por el Congreso colombiano. Panama Company. Concesión para construir y funcionar un ferrocarril por Panamá. El contrato de 1847, plazo de 6 a 8 años para determinar el ferrocarril, concesión total de 99 años.
Bueno, con este video me despido. Que hayan disfrutado de la exposición. Gracias a la profesora Marianela, que nos ha enseñado mucho sobre la historia y creo que cada uno de los compañeros se va con una porción de ese conocimiento de que no sabemos de la historia. Por mi parte, yo también me llevo muchos recuerdos de las clases y de las lecturas que la profesora Marianela con esfuerzo nos publicó en el Classroom para poder saber un poquito más de cómo era la relación entre Panamá y Estados Unidos, sobre el expansionismo, sobre la soberanía y muchas cosas. Me voy con muchos conocimientos y gracias profesora nuevamente Marianela, que nos ha enseñado mucho.